En 2017, Netflix transmitió su serie de suspenso psicológico y crimen Mindhunter, basada en el libro de crímenes reales de 1995, Mindhunter, dentro de la unidad de crímenes seriales de élite del FBI, escrito por el exagente del FBI John E. Douglas y el autor Mark Olshaker. La serie se centra en dos agentes del FBI junto con una psicóloga que iniciaron un proyecto de investigación sobre la psicología de los asesinos en la década de los 70. Una de las figuras más notables de la serie es Edmund Kemper, un asesino serial de la vida real que acabó con la vida de 10 personas a lo largo de casi una década durante los años 60 y 70. Tanto en la vida real como en la pantalla, Kemper puede parecer accesible y relajado, pero también inquietantemente intimidante. Aunque Mindhunter nos ayudó a conocer los horribles crímenes de Kemper, él es bien conocido en la comunidad de crímenes reales por el terror que causó y su franqueza al hablar sobre sus delitos. En este documental, nuestro objetivo es explorar la vida y los crímenes de Edmund Kemper, mejor conocido como el asesino de estudiantes universitarias. Edmund Emil Kemper, el tercero, nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Él era el hijo del medio y el único varón de sus padres, Clarnell Elizabeth y Edmund Emil Kemper Jr. Kemper tenía una hermana menor, Alan Lee, que nació 2 años después que él, y una hermana mayor, Susan Hui, que era 6 años mayor que él. Aunque su relación con Alan no está clara, parece que Susan se comportaba de manera bastante antagónica hacia su hermano, tal vez más de lo que normalmente lo haría una hermana mayor. De manera similar a la madre de Kemper, Clarnell, Susan solía provocarlo y burlarse de él. Sin embargo, Clarnell a menudo llevaba las cosas mucho más lejos. Su relación fue difícil desde el principio. Como resultado, Kemper se acercó más a su padre, quien era conocido como Guy, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que después pasó tiempo probando armas nucleares en los campos de pruebas del Pacífico, antes de dejar su puesto para poder regresar a California y estar con la familia. Aquí consiguió trabajo como electricista. El matrimonio de Guy y Clarnell no era sólido, ambos parecían resentirse mutuamente, y Clarnell describía el nuevo trabajo de su esposo como un trabajo de poca categoría. Además, Guy a menudo comparaba a su esposa con la guerra, afirmando que ella era peor que eso, diciendo que las misiones suicidas en tiempos de guerra y las pruebas de bombas atómicas no eran nada comparado con vivir con Clarnell. Más tarde agregó que ella lo afectó enormemente, más que 6 días y noches de combate en el frente. Al crecer, Kemper era diferente de los demás niños, en más de un sentido. Pesando casi 6 kilos al nacer, para cuando tenía 4 años, ya era una cabeza más alto que los demás niños de su edad, y para cuando tenía 15 años, ya medía 1,93 m, apenas 13 centímetros menos que su estatura como adulto. Durante su infancia, Kemper también fue conocido por su comportamiento macabro cuando empezó a mostrar hábitos como la crueldad hacia los animales. A los 10 años, enterró vivo al gato de la familia. Después de que murió, lo desenterró, lo decapitó y clavó su cabeza en una estaca. En un artículo sobre la vida de Kemper, escrito por Catherine Ramsland, él declaró que se sintió empoderado al mentir con éxito sobre el paradero del gato y sobre si estuvo involucrado o no en su desaparición. Kemper dijo que disfrutaba poder presentar una fachada en la que la gente pudiera confiar, sabiendo que no era la persona que les estaba mostrando, y sabía que estaba viviendo en 2 mundos diferentes. A los 13 años, Kemper no había perdido su tendencia violenta. Mató a otro gato de la familia cuando sintió que prefería a su hermana menor, Alan. Desmembró al animal después de su muerte y guardó partes de él en el closet de su habitación hasta que su madre descubrió los restos. Clarnell más tarde comenzó a relegar a su hijo al sótano, manteniéndolo cerrado con llave la mayor parte del tiempo, ya que no confiaba en dejar a Kemper a solas con sus hermanas. Otro comportamiento inquietante que mostró de niño incluía decapitar las muñecas de Alan.
diciéndole a Susan, si la beso, tendría que matarla. Primero, cuando ella se burló de él por estar enamorado de su maestra, y escaparse a la casa con la bayoneta de su padre, y también ir a la casa de su maestra de segundo grado, donde la observaba a través de las ventanas. Según se informa, para cuando tenía 10 años, Kemper ya había comenzado a tener pensamientos y fantasías sexuales sobre el sexo opuesto. En entrevistas posteriores, Kemper describiría cuáles eran sus juegos favoritos cuando era niño, la cámara de gas y la silla eléctrica. No es de sorprenderse que los juegos consistieran en que Kemper le pedía a su hermana menor que fingiera accionar un interruptor, después de lo cual ella se desplomaba en el suelo y se retorcía, actuando como si estuviera siendo ejecutada por inhalación de gas o descarga eléctrica. También reveló que había tenido varias experiencias cercanas a la muerte a manos de su hermana mayor. Según se informa, Susan una vez intentó empujarlo frente a un tren, pero falló. En otra ocasión, ella logró empujarlo a la parte honda de una alberca donde casi se ahoga. Quizás uno de los mayores catalizadores de los crímenes posteriores de Kemper fue el divorcio de sus padres en 1957, cuando él tenía 9 años. Las cosas podrían haber sido diferentes si a Kemper se le hubiera permitido vivir con su padre, pero en cambio los niños se quedaron con Clarnell, quien los llevó a vivir a Helena, Montana. El niño de 9 años parecía muy infeliz. Su relación con su madre era tan tóxica como siempre lo había sido. Según se informa, ella se burlaba de su estatura y a medida que él entraba en la adolescencia, se burlaba de su hombría y lo destruía con comentarios humillantes, además de abuso emocional y físico. Kemper una vez escuchó a Clarnell describir a su hijo como un verdadero raro y ella se negaba a mostrarle cualquier tipo de afecto por miedo a volverlo gay. También lo regañaba frecuentemente por ser como su padre, diciéndole a Kemper que le recordaba a Guy, un hombre a quien obviamente despreciaba mucho y que ninguna mujer jamás lo amaría. Hablando de su naturaleza abusiva, Kemper comentó que su madre era una mujer enferma y enojada. Kemper tenía 14 años cuando sintió que ya no podía soportar el acoso y maltrato constante de su madre. Tomó la decisión de huir de casa, creyendo que podría vivir una vida mejor bajo el techo de su padre que bajo el de su madre. Guy, por su parte, ahora residía en Los Ángeles y desde entonces se había vuelto a casar con una inmigrante alemana llamada Alfredi. La pareja esperaba su primer hijo en común, un hijo que hoy en día usa el nombre David cuando habla con la prensa para proteger a su familia. Cuando hablaba con el New Zealand Herald, David recordó que su madre le tenía miedo a Kemper cuando él venía, aunque Guy hizo todo lo posible por recibirlo bien. David declaró, más tarde me enteré de que, mientras ella estaba embarazada de mí, la razón por la que lo enviaron con mis abuelos fue porque él llegó a la casa un día y empezó a seguirla. Ella se empezó a asustar cuando él comenzó a cerrar todas las cortinas y persianas, diciendo que había demasiada luz. Ella empezó a abrirlas, diciéndole que tenía que irse. En ese momento, Gilbert, el hijo de Alfredi de un matrimonio anterior, llegó a la casa en su auto. Él agarró un martillo y persiguió a Kemper fuera del lugar. David también alega que Kemper intentó abusar de sus hermanas durante la infancia, aunque Kemper afirma que su madre lo encerró por miedo a que él hiciera eso. Guy, sin saber qué más hacer con su hijo, envió a Kemper a vivir con sus abuelos paternos en un rancho de 17 acres en las estribaciones de la Sierra Nevada en el camino 224, a 2 millas al oeste del pueblo de North Fork, pero Kemper también odiaba ese lugar. La madre de Guy, Maud, era igual que Clarnell. Kemper dijo, me fui a vivir con mi papá y él me manda con mi abuela. Ahora ella va a reparar todo el daño que me hizo mi madre. Voy a ser su prueba viviente. Ella va a mostrarle al mundo que mi madre fue una mala madre. Voy a ser un peón en este pequeño juego. Kemper más tarde se referiría a su abuelo, también llamado Edmund, como senil, y que su abuela constantemente me estaba emasculando a mí y a mi abuelo. Pero por un breve periodo de tiempo no fue completamente terrible en casa de sus abuelos. Kemper se hizo amigo de David Mike Dozier, quien tenía más o menos su misma edad y vivía a poca distancia. Sin embargo, la amistad fue de corta duración. Los dos dejaron de pasar el rato juntos y tomaron caminos separados cuando la familia Dozier notó que su gato mascota había desaparecido. La madre de Mike también dijo que su funda de almohada había desaparecido más o menos en la misma época. Inquieta, la familia empezó a distanciarse de Kemper. Aunque nunca se pudo probar nada, parece probable que Kemper estuviera involucrado en la desaparición del gato y la funda de almohada.
Dada su historia, Kemper por su parte se describió a sí mismo durante este periodo de su vida como una bomba de tiempo andante. El 27 de agosto de 1964, Kemper, que tenía 15 años, finalmente llegó a su límite. Mientras estaba sentado en la mesa de la cocina con su abuela, ambos comenzaron a discutir y el temperamento del adolescente estalló violentamente. Se levantó y salió de la habitación, regresando un momento después con el rifle que su abuelo le había regalado en Navidad el año anterior. Recientemente le habían confiscado el arma a Kemper porque la usaba con demasiada frecuencia para disparar a animales sin ningún otro motivo más que por su propio placer. Las últimas palabras de Maud fueron: «Más te vale que no estés disparándole a los pájaros otra vez». Un segundo después, Kemper apretó el gatillo y le disparó a su abuela en la cabeza. Un psiquiatra que lo entrevistó de adulto, llamado Donald Lund, dijo que el joven de 15 años luego apuñaló repetidamente a Maud con un cuchillo de cocina. Sin embargo, la mayoría de las fuentes afirman que, tras su fallecimiento, la mujer de 66 años recibió entre 2 y 3 disparos en la espalda. Kemper luego arrastró su cuerpo hasta el dormitorio, una hazaña fácil para un adolescente de 1,93 m. Poco después de la muerte de Maud, el abuelo de Kemper llegó a casa. El hombre de 72 años había salido de compras y apenas estaba bajando de su vehículo cuando su nieto salió a la puerta y lo mató de un disparo en la entrada. Escondió el cuerpo de su abuelo en el garaje y luego, sin saber qué hacer después, Kemper llamó a su madre. Clarnell le indicó que llamara a la policía. Cuando ambos colgaron, ella recordó que una vez le dijo al padre de Kemper que no se sorprendiera si algún día su hijo mataba a Maud y a Edmund. Kemper llamó a la policía, como le habían indicado, y esperó tranquilamente en el porche a que llegaran las autoridades. Fue arrestado de inmediato y puesto bajo la custodia de la Autoridad Juvenil de California. Durante sus entrevistas en ese momento, el joven de 15 años afirmó que solo quería saber cómo se sentía matar a su abuela. Luego agregó que había matado a su abuelo para que él no supiera que ya había asesinado a Maud. No quería ponerse a ganarse la enemistad de Edmund ni soportar su enojo. El psiquiatra Donald Lund dijo que Kemper, al llevar a cabo este acto, a su manera, había vengado el rechazo tanto de su padre como de su madre. Tras su arresto, un psiquiatra de la corte diagnosticó a Kemper como esquizofrénico paranoide. Debido a su determinación, evitó una cárcel tradicional y fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, una instalación de máxima seguridad para convictos con problemas de salud mental. Mientras estaba encarcelado, se descubrió que tenía un coeficiente intelectual extremadamente alto, de 136, aunque otra prueba mostró que era aún más alto, de 145. El medio hermano de Kemper, David Weber, afirmó que Susan le había dicho que su coeficiente intelectual era superior a 180. Él falsificó sus pruebas de coeficiente intelectual, así que siempre salía mostrando que tenía un coeficiente intelectual en los 140 y tantos altos. Es un supergenio de mente y un sociópata. Es incapaz de que le importe, sin importar lo que diga o muestre. Esto se alinea un poco con la idea de que Kemper manipuló sus pruebas psiquiátricas para mostrar los resultados que quería. Según John Douglas, el agente del FBI que escribió el libro Mindhunter, el adolescente rápidamente se ganó tanta confianza del personal del hospital que fue capacitado para administrar pruebas psiquiátricas a otros internos. Según se informa, memorizó la respuesta que necesitaba, lo que finalmente ayudó a convencer a los doctores de que estaba reformado y ya no representaba una amenaza para la sociedad. Por todos los relatos, mientras estuvo encarcelado, Kemper fue un prisionero ejemplar que se convirtió en miembro de la Cámara Junior de los Estados Unidos, a veces conocida como los Jaycees, un grupo de capacitación y una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar habilidades personales y de liderazgo a través del servicio a los demás. Kemper afirmó que ayudó a los psiquiatras en el hospital a desarrollar nuevas pruebas y escalas. Un psiquiatra elogió la ética de trabajo de Kemper, señalando que era un muy buen trabajador. Y eso no es típico de un sociópata, realmente solo se sentía orgulloso de su trabajo. Durante su tiempo en Atascadero, los psiquiatras y trabajadores sociales no estaban de acuerdo con los diagnósticos que le habían dado a Kemper de esquizofrenia paranoide. Sus informes señalaban que el adolescente no mostraba fuga de ideas, ni interferencia con el pensamiento, ni expresión de delirios o alucinaciones, y no había evidencia de pensamientos extraños. Como resultado, se le diagnosticó una condición menos grave descrita como alteración de rasgos de personalidad tipo pasivo-agresivo.
El 18 de diciembre de 1969, Kemper cumplió 21 años y fue puesto en libertad condicional. Sin embargo, en ese momento había poco seguimiento con los reclusos. Kemper no tuvo apoyo de salud mental ni asistencia financiera al salir del hospital. Y como no podía permitirse vivir solo, fue entregado al cuidado de su madre, a pesar de que los psiquiatras del hospital habían advertido en contra de esta decisión, creyendo que esto podría desencadenar violencia en Kemper una vez más. Para ese momento, Clarnell se había casado y divorciado de nuevo, y estaba usando el apellido Strandberg. Ella trabajaba como asistente administrativa en la Universidad de California en Santa Cruz y vivía en un dúplex en la calle Ort en la ciudad de Aptos. A diferencia de la faceta que le mostraba a su hijo, se decía que Clarnell era alegre y amable y era muy apreciada por sus colegas. Parecía que le iba bien por su cuenta, pero eso cambió cuando Kemper se mudó con ella. El joven de 21 años fue sometido a más regaños y humillaciones por parte de ella. Clarnell no había cambiado y no está claro por qué siquiera permitió que Kemper regresara con ella. Sus frecuentes peleas eran escuchadas por los vecinos. Como parte de los requisitos de su libertad condicional, Kemper asistió a un colegio comunitario, donde le fue excepcionalmente bien y soñaba con formar parte de la fuerza policial en California. Sin embargo, se consideró que era demasiado alto, ya que ahora medía 2 metros con 6 centímetros y fue rechazado como consecuencia. Aún así, el joven de 21 años siguió en contacto con los policías que conoció durante la solicitud y visitaba regularmente el bar que frecuentaban, el Jury Room, para escuchar sus historias. Los oficiales llegaron a conocer a Kemper como Big Ed y lo consideraban un joven educado, de voz suave y articulado. Por su parte, Kemper se describía a sí mismo como un fastidio simpático en esa época. Después de ser rechazado por la Academia de Policía, Kemper comenzó a trabajar en trabajos poco calificados antes de conseguir trabajo en el Departamento de Transporte de California. Mientras tanto, continuó viviendo en casa y tenía discusiones frecuentes con Clarnell. Kemper más tarde declararía: "Mi madre y yo empezamos de inmediato con peleas horrendas, sencillamente horribles, violentas y feroces. Nunca he tenido una pelea verbal tan encarnizada con nadie. Con un hombre, eso habría terminado a golpes. Pero era mi madre, y no soportaba la idea de que mi madre y yo hiciéramos esas cosas. Ella insistía en eso y solo por cosas tontas. Recuerdo que una gran pelea fue por si debía hacerme una limpieza dental". Sin embargo, en poco tiempo, Kemper pudo ahorrar suficiente dinero para mudarse y vivir con un amigo en Alameda. A pesar de esto, todavía tenía que soportar las burlas y regaños de su madre porque ella lo llamaba con frecuencia y se presentaba en su casa sin invitación. Para empeorar las cosas, Kemper tenía problemas de dinero, lo que significaba que a veces tenía que regresar con ella. En un momento, compró una motocicleta y terminó teniendo 2 accidentes diferentes. En uno de estos accidentes, Kemper se lesionó gravemente el brazo, presentó con éxito una demanda civil contra el conductor y recibió una indemnización de $15,000, que en dinero actual equivale a poco menos de $100,000. Con ese dinero, compró un Ford Galaxy y en entrevistas posteriores, Kemper describió cómo podía pasear en ese vehículo y mirar a las mujeres. Luego preparó su auto colocando bolsas de plástico, cuchillos, una manta y esposas en la cajuela. Por esa época, Kemper conoció a un estudiante de preparatoria de Turlock en una playa de Santa Cruz. Según un artículo de 1973 del Greeley Daily Tribune, con sede en Colorado, la pareja se comprometió en marzo de ese año, pero la relación terminó antes de que siquiera se casaran, cuando Kemper fue arrestado un mes después. La estudiante, que tenía 17 años en ese momento, nunca ha sido identificada públicamente. Ella estaba tan impactada que sus padres solicitaron que su nombre no se publicara en la prensa y la sacaron de la escuela para que pudiera lidiar en privado con la verdadera identidad de Kemper. Según Kemper, a menudo buscaba a mujeres jóvenes para acecharlas después de pelear con su madre. Recordó que durante una pelea en particular, ella se negó a presentarle a cualquiera de las mujeres que había conocido en el trabajo, diciéndole: "Eres igual que tu padre, no mereces conocerlas". Además, tanto los psiquiatras como Kemper han estado de acuerdo en que las jóvenes a las que él atacaba eran sustitutas de su madre. Él también cree que dio alrededor de 50 aventones a mujeres que pedían aventón antes de decidir aprovecharse de la situación en la que se encontraba y matar por primera vez como adulto.
El primer asesinato de Kemper desde su liberación de prisión ocurrió el 7 de mayo de 1972. Ahora, con 23 años, conducía por Berkeley en su Ford Galaxy cuando vio a dos chicas de 18 años pidiendo aventón. Las dejó subir y ellas se presentaron como Mary Ann Pesci y Anita Lucetta, ambas estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno. Le pidieron a Kemper que las llevara a la Universidad de Stanford, así que él comenzó el viaje. Sin embargo, después de conducir durante una hora, encontró una zona boscosa apartada cerca de Alameda. Él conocía bien la zona por su tiempo trabajando en el departamento de transporte y pudo llegar ahí sin alertar a sus pasajeras. Aquí, Kemper esposó a Mary y encerró a Anita en la cajuela. Luego apuñaló y estranguló a Mary hasta matarla antes de asesinar a Anita de manera similar. Después, el hombre de 23 años colocó los cuerpos en la cajuela de su vehículo. En ese momento, Kemper vivía nuevamente en Alameda y sabía que su compañero de cuarto no estaba, así que se dirigió a casa. Mientras regresaba a Alameda, casi fue descubierto por un oficial que pasaba y que notó el portón trasero roto. Con cortesía y una fachada afable, Kemper logró salir solo con una advertencia. El oficial no vio nada sospechoso y no intentó revisar la cajuela. Kemper declaró después que el encuentro lo emocionó y que habría matado al oficial de policía si hubiera mirado dentro de la cajuela de su auto. Después de llegar a casa, Kemper sacó los cuerpos de su auto y los llevó a su departamento, donde les quitó la ropa, fotografió sus cuerpos y abusó sexualmente de los cadáveres. Luego comenzó a desmembrarlas, colocando las partes del cuerpo en bolsas de plástico. Luego salió nuevamente del departamento y arrojó las bolsas en una fosa poco profunda cerca de la montaña Loma Prieta antes de deshacerse de las cabezas, que tiró en un barranco. Tuvo relaciones sexuales con ambas. Mientras que el cráneo de María fue descubierto en agosto de ese año, 3 meses después de su muerte, el resto de sus restos nunca fueron encontrados. De igual manera, ninguno de los restos de Anita fue recuperado. Durante los siguientes 5 meses, Kemper volvió a llevar a personas que pedían aventón sin hacerles daño. Según se informa, incluso sacaba el tema de los autoestopistas desaparecidos con las personas que subían a su vehículo, pero no volvió a atacar hasta el otoño. El 14 de septiembre de 1972, Kemper recogió a Aiko Koo, una chica de 15 años que iba a su clase de baile, y decidió pedir aventón en lugar de tomar el autobús. El hombre de 23 años recordaría más tarde este encuentro, diciendo: «Saqué la pistola para mostrarle dónde la tenía. Ella se asustó. Luego guardé la pistola y eso tuvo más efecto en ella que sacarla». Después de esto, Kemper salió del vehículo y se quedó afuera con las puertas cerradas. Pero Aiko tenía demasiado miedo para recoger la pistola y en su lugar lo dejó volver a entrar al auto. Ella pudo haber estirado la mano y tomado la pistola, pero creo que nunca se le ocurrió. Al igual que María y Anita, Aiko fue llevada a una zona remota donde él la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Kemper luego la violó antes de estrangularla hasta matarla. Después, colocó su cuerpo en la cajuela de su vehículo y se detuvo en un bar para tomar unas copas de camino a casa. En su departamento, Kemper agredió sexualmente el cuerpo de Aiko antes de desmembrarla y deshacerse de sus restos de manera similar a como lo hizo con sus 2 víctimas anteriores. Mientras tanto, la madre de Aiko llamó a la policía para reportar la desaparición de su hija y comenzó a distribuir carteles de persona desaparecida, pero nadie había visto a la joven de 15 años y no había rastro de ella en ningún lado. Al día siguiente, Kemper asistió a una cita ante un panel de psiquiatras como parte de los requisitos de su libertad condicional. Margaret Cheney, en su libro de 1976, The Coed Killer, un estudio sobre los asesinatos, mutilaciones y matricidio de Edmund Kemper III, escribió que algunos miembros de su panel usaron las palabras normal e inofensivo al referirse al joven de 23 años. Había cumplido exitosamente con los requisitos de su libertad condicional, incluyendo asistir a la universidad, conseguir un trabajo y mantenerse fuera de problemas. Por supuesto, nadie sabía que él acababa de asesinar a 3 mujeres jóvenes. Fue entonces cuando se decidió que los antecedentes penales de Kemper serían eliminados, y se consideró que ya no representaba un peligro para la sociedad. El último informe del psiquiatra que lo supervisaba durante su libertad condicional dice lo siguiente: «Si yo viera a este paciente sin tener ningún historial disponible o sin obtener ningún historial de él, pensaría que estamos tratando con un joven muy bien adaptado que tiene iniciativa, inteligencia y que estaba libre de cualquier enfermedad psiquiátrica». En mi opinión, su respuesta al tratamiento y la rehabilitación durante estos años ha sido excelente, y no veo ninguna razón psiquiátrica para considerarlo un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad.
Y dado que esto podría permitirle más libertad como adulto para desarrollar su potencial, consideraría razonable la eliminación permanente de sus antecedentes juveniles. Después del asesinato de Aiko Koo, Kemper volvió a llevar una vida normal durante algunos meses. Cabe destacar que no era el único asesino serial que operaba en el área de Santa Cruz a principios de los años 70. En 1970, John Lenny Frazier, un extremista que era visto como un hippie, asesinó a 5 personas después de convencerse de que él era el Juan al que se refería el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Más tarde, Donald Lund le diagnosticó esquizofrenia paranoide, el mismo psiquiatra que más tarde entrevistó a Kemper. Sin embargo, el jurado consideró que Frazier estaba en su sano juicio y lo declaró culpable de los 4 asesinatos. Más tarde, se ahorcó en la prisión en el 79. Luego, entre 1972 y 1973, Herbert Mullen, un hombre de 25 años que previamente había sido internado porque se determinó que era un peligro para la sociedad, emprendió una ola de asesinatos que duró 4 meses, en la que le quitó la vida a 10 personas. Mullen se había convertido en paciente ambulatorio y dejó de tomar su medicación, diciéndole a la policía que una voz lo había impulsado a matar. Al igual que Frazier, Mullen era un esquizofrénico paranoide, considerado legalmente cuerdo por un jurado y condenado por los 10 cargos de asesinato. Las autoridades también intentaron vincular las desapariciones de las víctimas de Kemper con Mullen en un intento de calmar el pánico entre los ciudadanos de Santa Cruz, sin saber que otro asesino estaba operando en la zona. No fue hasta febrero de 1973 que las autoridades se dieron cuenta de que algo más siniestro estaba ocurriendo y empezaron a aconsejar a los estudiantes que solo aceptaran aventones de personas cuyos vehículos tuvieran calcomanías de la universidad. Para Kemper, sin embargo, esto no fue ningún problema. Su madre ya le había dado una que había conseguido en su trabajo en la Universidad de California. Esto le permitía pasar desapercibido cada vez que conducía por los campus universitarios buscando a su próxima víctima. Un mes antes, el 7 de enero, Kemper condujo por el campus de Abrelo College en Aptos, donde recogió a Cynthia Ann Scholl, mejor conocida como Cindy, una estudiante de 18 años que necesitaba un aventón. Pero en lugar de llevarla a su destino elegido, Cindy fue llevada a un lugar apartado y boscoso, donde le dispararon con un arma calibre .22 antes de que su cuerpo fuera colocado en la cajuela del auto de Kemper. En ese momento, el ahora joven de 24 años había vuelto a vivir con su madre. Llevó el cuerpo de Cindy al departamento que compartía con su madre y escondió el cadáver en su closet durante la noche. Al día siguiente, después de que Clanell se fue a trabajar, Kemper abusó sexualmente del cadáver antes de desmembrar el cuerpo de Cindy en la bañera y decapitarla. Se aseguró de quitar la bala que estaba alojada en su piel para que no pudiera ser rastreada hasta él. El joven de 24 años guardó la cabeza durante varios días. Una vez más, tuvo relaciones sexuales con ella antes de enterrarla en el jardín trasero. Hizo que el rostro de Cindy mirara hacia arriba, en dirección al dormitorio de Clarnell. Kemper luego afirmaría que hizo esto porque su madre siempre quería que la gente la admirara. El resto de los restos de Cindy fueron posteriormente desechados, arrojándolos por un acantilado, pero en el transcurso de las siguientes semanas, partes de su cuerpo fueron descubiertas cuando aparecieron en la playa. Las únicas partes de ella que seguían desaparecidas eran su mano derecha y su cabeza. Los patólogos que examinaron el cuerpo de Cindy y lo reconstruyeron notaron que el desmembramiento se había hecho con una sierra eléctrica. Menos de un mes después, el 5 de febrero, Kemper salió de su casa después de tener una acalorada discusión con su madre. Para este momento, la policía ya sabía que había un asesino entre ellos, y habían advertido a los estudiantes que no aceptaran aventones de personas a menos que tuvieran la calcomanía de la universidad en su auto. Usando esto para hacer que la gente se sintiera segura, Kemper recogió a Rosalind Heather Thorpe, de 23 años, y a Alice Helen Liu, una estudiante de 20 años que se hacía llamar Allison. En una entrevista posterior, Kemper recordó de manera escalofriante los eventos de este incidente en particular. La señorita Liu estaba sentada atrás, justo detrás de la señorita Thorpe. Seguí avanzando un poco más y reduje la velocidad. Comenté sobre la hermosa vista. Dudé por varios segundos. Había estado moviendo mi pistola de debajo de mi pierna a mi regazo. La tomé y apreté el gatillo. Al disparar, ella cayó contra la ventana. La señorita Liu entró en pánico. Tuve que disparar a través de sus manos. Ella se estaba moviendo y fallé 2 veces. Al darse cuenta de que Allison no estaba muerta, Kemper intentó golpear a la joven de 20 años en la sien antes de dispararle de nuevo. Pero según algunas fuentes, la joven aún estaba viva cuando se detuvo frente a las puertas de la universidad. Según un relato del crimen, ella respiraba ruidosamente en el asiento trasero.
Sin embargo, otros relatos señalan que Allison ya estaba muerta. Kemper había envuelto a ambas chicas en mantas y fue rápidamente dejado pasar por seguridad, quienes no revisaron muy bien el interior del vehículo. Después de salir de la universidad, Kemper llevó a las dos chicas a su casa, donde las decapitó dentro y fuera de su auto y del departamento de su madre, antes de llevar sus cadáveres sin vida y ahora decapitados al departamento y abusar sexualmente de ellos. Como lo había hecho con Cindy, Kemper retiró las balas de los cuerpos de las mujeres y las desmembró, arrojó muchos de sus restos al océano y algunos por las colinas y se aseguró de deshacerse de sus cabezas por separado. Algunos de los restos fueron encontrados en Eden Canyon una semana después, y el 4 de marzo unos excursionistas descubrieron partes de cuerpos cerca de la Ruta Estatal 1 en el condado de San Mateo. Primero encontraron un cráneo y luego una mandíbula. Se determinó que pertenecían a dos personas diferentes, lo que llevó a la policía a registrar el área donde descubrieron un segundo cráneo. Las autoridades compararon los restos con los reportes que tenían de mujeres autoestopistas desaparecidas y determinaron que estos dos cráneos pertenecían a Allison Liu y Rosalind Thorpe. Como resultado de este descubrimiento, la universidad decidió implementar un sistema de autobuses que transportaría de manera segura a los estudiantes entre diferentes ubicaciones. En entrevistas posteriores, Kemper sería cuestionado sobre su necesidad de decapitar a sus víctimas. Él respondió de manera inquietante: "Las fantasías con las cabezas eran un poco como un trofeo. Sabes, la cabeza es donde está todo, el cerebro, los ojos, la boca, esa es la persona. Recuerdo que de niño me decían, si cortas la cabeza, el cuerpo muere. El cuerpo no es nada después de que le cortan la cabeza. Bueno, eso no es del todo cierto, queda mucho en el cuerpo de la chica sin la cabeza". Fue el 20 de abril cuando Kemper finalmente decidió atacar a la única mujer que siempre había querido matar, su madre. Esa noche, Clarnell, que ahora tenía 52 años, llegó a casa después de una fiesta, despertando a su hijo de su sueño. Mientras ella se sentaba en la cama y leía, Kemper entró en su habitación. Ella le dijo: "Supongo que ahora vas a querer quedarte despierto toda la noche y hablar", a lo que Kemper respondió: "No, buenas noches". Sin embargo, una vez que Clarnell estaba dormida, su hijo se metió silenciosamente en su habitación, donde la golpeó con un martillo de uña antes de cortarle la garganta con una navaja. El acto espeluznante terminó rápidamente, y los entrevistadores notarían después que contar la historia de cómo asesinó a su madre fue la única vez en que el asesino de 2,5 metros mostraba remordimiento, a menudo llegando a llorar mientras relataba los hechos de esa noche. Para cuando finalmente le quitó la vida a su propia madre, Kemper sentía, según una de sus entrevistas posteriores, que pronto lo descubrirían. En las semanas previas, un sargento de la policía había pasado por su casa para preguntar sobre su pistola. Kemper afirmó que quería evitarle a su madre la vergüenza de descubrir que él era a quien los medios habían apodado el carnicero de las universitarias. Aún así, como muchos han señalado, el trato que le dio al cadáver de su madre indicaba que había algo mucho más profundo y lleno de odio en juego. Después de quitarle la vida a su madre, Kemper declaró: "Fue tan difícil, le corté la cabeza y la humillé, por supuesto. Ella estaba muerta por la forma en que había criado a su hijo". Agregó que deseaba que ella se hubiera quedado despierta y hubiera hablado con él. Después del asesinato de su madre, Kemper hizo lo que hacía con todas sus víctimas. La decapitó y cometió actos irreparables. Después, puso su cabeza en un estante y le habló y le gritó durante 1 hora antes de usarla como tablero de dardos. Al final, le destrozó la cara. Además, Kemper procedió a cortarle la lengua y la laringe a Clarnell, satisfecho de que ya no pudiera discutir con él. Dijo que el triturador de basura no pudo deshacer las cuerdas vocales y las escupió de regreso al fregadero. Después, escondió el cuerpo de su madre en un closet y se fue a beber a un bar cercano. Se especula que, alrededor de esta época, Kemper decidió que si tenía otra víctima, podría desviar la atención de él, y por eso invitó a la mejor amiga de su madre, Sarah Taylor Harlett, de 59 años, quien era mejor conocida como Sally Over, para que pudieran cenar y ver una película. Sin embargo, se ha señalado que el plan de Kemper desde el principio era matar a Sally para poder explicar la ausencia de su madre, diciendo que estaba de vacaciones con una amiga. Cuando Sally llegó a la propiedad, el joven de 24 años la invitó a pasar y la estranguló hasta matarla. Puso su cuerpo en el armario junto al de su madre, luego cerró la puerta y dejó una nota pegada que decía: "Aproximadamente a las 5:15 de la mañana del sábado. No hay necesidad de que ella sufra más a manos de este horrible y asesino carnicero. Fue rápido, dormida, como yo quería".
Kemper sabía que el final se acercaba. Huyó de Aptos en el vehículo de Sally y emprendió el viaje a Pueblo, Colorado, que estaba a más de 1000 millas de Santa Cruz, usando pastillas de cafeína para mantenerse despierto, para no tener que hacer pausas. Aunque en algún momento se deshizo del auto de Sally y rentó un Chevy Impala verde para completar su viaje. Escuchaba la radio, seguro de que pronto se difundiría la noticia de sus crímenes, pero su nombre y los nombres de sus víctimas nunca se mencionaron. Kemper conducía con 3 armas y cientos de cartuchos, seguro de que pronto sería el objetivo de una enorme cacería humana en varios estados. Y cuando eso no sucedió, hizo lo que había hecho 10 años antes, después de asesinar a sus abuelos. Se entregó. Las autoridades de Santa Cruz se sorprendieron cuando llegó la llamada desde una cabina telefónica en Pueblo el 23 de abril. Tan sorprendidos estaban que en realidad no tomaron en serio a Kemper y pensaron que estaba bromeando cuando dijo: maté a mi madre y a su amiga y maté a esas chicas universitarias. Maté a 6 de ellas y puedo mostrarte dónde escondí los pedazos de sus cuerpos. El joven de 24 años logró comunicarse con un oficial que lo conocía del jury room, pero ni siquiera él creía que Biguet fuera un asesino. Sin embargo, finalmente logró convencer a la policía de enviar a alguien a su casa para encontrar los cuerpos. El sargento Alufi, el mismo hombre que había interrogado a Kemper sobre su pistola, fue enviado a la escena. Al entrar al departamento, fue recibido por el hedor de la muerte y la descomposición. Localizó fácilmente los cuerpos de Clanell y Sally en el closet, tal como Kemper había dicho. Después de que el sargento Alufi confirmó las muertes, un equipo de detectives acompañado por el fiscal Peter Chang viajó de California a Colorado para recoger a Kemper, quien había quedado recluido en una celda de la cárcel de Pueblo después de su confesión. Al igual que después de matar a sus abuelos, Kemper estaba tranquilo y sereno mientras esperaba. 2 veces durante sus entrevistas posteriores con los investigadores renunció a su derecho a un abogado, aunque más tarde diría que en realidad sí pidió uno. Bajo custodia, Kemper confesó los asesinatos de las 6 estudiantes universitarias autoestopistas que habían desaparecido el año anterior y pudo demostrar que decía la verdad al señalar las áreas donde había enterrado sus cuerpos, incluyendo mostrar a las autoridades que el cráneo de Cindy Scholl estaba enterrado en su propio jardín trasero. Cuando le preguntaron por qué decidió confesar, respondió: el propósito original ya no existía, no cumplía ninguna finalidad física, real ni emocional, simplemente era una completa pérdida de tiempo. Emocionalmente ya no podía soportarlo mucho más tiempo. Hacia el final empecé a sentir lo absurdo de todo ese maldito asunto. Y en el punto de casi agotamiento, casi colapso, simplemente mandé todo al diablo y le puse fin a todo. Kemper fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado el 7 de mayo de 1973. Fue defendido por el defensor público principal del condado de Santa Cruz, Jim Jackson, cuyos otros clientes incluían a los infames asesinos que habían operado alrededor de la misma época, Herbert Mullen y John Frazier. Ahora asignado a Kemper, Jackson tomó el mismo enfoque que con sus clientes anteriores y alegó locura en nombre del joven de 24 años. Jackson no podía presentar ningún otro alegato, como declararse no culpable, ya que Kemper ya había hecho confesiones detalladas de todos sus crímenes. Él creía que el alegato de locura funcionaría, ya que Kemper había pasado tiempo anteriormente en un hospital de máxima seguridad y había sido declarado mentalmente enfermo. 2 veces mientras estaba bajo custodia, Kemper intentó quitarse la vida cortándose las muñecas, pero falló en ambas ocasiones. El 23 de octubre finalmente comenzó su juicio. Durante el juicio, 3 psiquiatras designados por el tribunal lo declararon cuerdo. Uno de estos profesionales, el Dr. Joel Ford, examinó tanto el historial juvenil de Kemper como su diagnóstico previo, y luego lo entrevistó varias veces, incluso una vez bajo los efectos de un suero de la verdad. Después le dijo al tribunal que probablemente Kemper había participado en actos de canibalismo, cocinando y comiendo parte de la carne de sus víctimas después de desmembrarlas. A pesar de estas acusaciones, el Dr. Ford aún concluyó que el joven de 24 años era lo suficientemente consciente como para saber la diferencia entre el bien y el mal, y dijo que Kemper se sentía emocionado por la infamia que a menudo acompañaba el hecho de ser un asesino en serie. Kemper más tarde se retractaría de la confesión de canibalismo, afirmando que solo lo dijo porque pensó que ayudaría a su alegato de locura. Durante su juicio, la hermana menor de Kemper, Allen, subió al estrado para hablar sobre algunos de sus comportamientos extraños desde la infancia.
Mientras tanto, su abogado, Jackson, intentó que los psiquiatras de la corte admitieran que las cosas que el joven de 24 años había hecho, tanto en su etapa como criminal como en su infancia, eran anormales y no propias de alguien en su sano juicio. Aunque los tres estuvieron de acuerdo en que los comportamientos eran inusuales, eso no cambió su opinión de que Kemper sabía lo que hacía cuando le quitó la vida a 8 personas. También cuestionaron el diagnóstico original que le habían dado a Kemper cuando estuvo en el hospital de máxima seguridad en su adolescencia, y sugirieron que solo porque Kemper había vivido en un mundo de fantasía, eso no necesariamente lo hacía psicótico. El 1 de noviembre, el propio Kemper subió al estrado, aunque no parece que eso haya funcionado a su favor. Habló sobre su estado mental durante los crímenes y su necesidad de poseer mujeres, diciendo que las quería para él mismo, como posesiones, y que los actos de necrofilia que llevó a cabo eran señales claras de una mente inestable. También confesó que antes de su arresto había empezado a beber más para lidiar con la culpa que sentía por arrebatar vidas inocentes. Sin embargo, también habló sobre la emoción de decapitar a sus víctimas y cómo matar era como una droga para él. Durante este tiempo, Kemper también mencionó que sentía que tenía 2 seres habitando su cuerpo al mismo tiempo, y que cuando su personalidad asesina tomaba el control era como si sufriera un apagón mental. Indicó que esto ocurrió cuando mató a su abuela Maude. No está claro si Kemper estaba siendo sincero cuando dijo esto o si era otra mentira que contó para reforzar su alegato de locura. Menos de 3 semanas después de que comenzó el juicio, terminó. El 8 de noviembre, el jurado compuesto por 6 mujeres y 6 hombres deliberó durante 5 horas antes de concluir que Kemper estaba cuerdo y era culpable de todos los cargos en su contra. Aunque el joven de 24 años deseaba la pena de muerte, fue condenado en un momento en que había una pausa en la aplicación de la pena capital, y por eso se le dio cadena perpetua en su lugar. Kemper fue enviado a la prisión estatal California Medical Facility en Vacaville, en el condado de Solano, donde permanece hasta el día de hoy. En prisión, Kemper fue colocado en el mismo bloque que Herbert Mullin y Charles Manson. En particular, no le agradaba Mullin, a quien llamaba simplemente un asesino a sangre fría, matando a todos los que veía sin ninguna razón válida. A menudo se esforzaba por intimidar a Mullin, quien era casi 30 centímetros más bajo que Kemper, y se jactaba de haber mejorado la conducta de Mullin, diciendo: Mullin tenía la costumbre de cantar y molestar a la gente cuando alguien intentaba ver la televisión, así que le eché agua para callarlo. Luego, cuando se portaba bien, le daba cacahuates. A Herbie le gustaban los cacahuates. Eso fue efectivo porque muy pronto pidió permiso para cantar. Eso se llama tratamiento de modificación de conducta. Poco después de que fue encarcelado por primera vez, Kemper solicitó someterse a una psicocirugía que consistía en insertar una sonda en su cerebro para destruir tejido cerebral. Él creía que esto podría curarlo de su agresión sexual compulsiva, pero la solicitud fue rechazada. Según se informa, las autoridades estaban preocupadas de que si Kemper recibía este tratamiento, lo usaría como motivo para argumentar que era un candidato adecuado para ser liberado. En general, Kemper ha sido considerado un prisionero ejemplar. Pasó su tiempo tras las rejas grabando audiolibros para personas ciegas, haciendo tazas de cerámica y fue puesto a cargo de programar las citas de otros reclusos con los psiquiatras. Los Angeles Times informó en 1987 que él era el coordinador de varios programas en la prisión y había pasado más de 5,000 horas grabando audiolibros, habiendo completado varios cientos de ellos. Trabajadores y profesionales de la prisión, incluidos psiquiatras, señalaron que Kemper generalmente era cooperativo y amable. También ha dicho que le gustaría olvidar su pasado. A pesar de su buen comportamiento, Kemper se le ha negado la libertad condicional en cada ocasión, aunque en algunos casos ha renunciado a su derecho a una audiencia. Kemper es conocido por su disposición a las entrevistas y la autoevaluación, algo raro entre quienes han sido condenados por múltiples delitos violentos. Él ha declarado que quiere que otros aprendan sobre personas como él y anima a quienes tienen pensamientos oscuros a buscar ayuda y no cometer los mismos actos monstruosos que él cometió. Hay alguien allá afuera que está viendo esto y no ha hecho eso, no ha matado a personas y quiere hacerlo, y siente esa rabia por dentro y lucha con ese sentimiento, o está tan seguro de que lo tiene bajo control. Necesitan hablar con alguien sobre eso, confiar lo suficiente en alguien para sentarse y hablar de algo que no es un delito.
Pensar de esa manera no es un delito. Hacerlo no solo es un delito, es algo horrible, no sabe cuándo detenerse y no se puede parar fácilmente una vez que comienza. Margaret Cheney, en su libro de 1976 sobre Kemper, señaló que él se negó a permitirle el acceso a sus antecedentes juveniles, pero que por lo demás estaba feliz de ser entrevistado. Agentes especiales del FBI, Robert Rosler y John Douglas, el último de los cuales escribió el libro Mindhunter, formaban parte de la unidad de ciencias del comportamiento en cuántico en los años 70. Fue idea de ellos entrevistar a asesinos notorios, lo cual creían que les ayudaría a empezar a elaborar perfiles de futuros criminales y de criminales no identificados, lo que se convirtió en la base para la serie de Netflix. Kemper fue uno de los 36 asesinos entrevistados por los dos hombres. Robert Rosler recordó un incidente especialmente escalofriante en el que decidió entrevistar a Kemper solo. Normalmente los hombres estaban acompañados por guardias, pero Rosler se sentía cómodo y creía que había construido una buena relación con Kemper, así que en su tercera visita para entrevistar al asesino de 2,6 metros lo hizo solo. Ambos estuvieron sentados en una pequeña celda cerrada con llave durante 4 horas, hasta que Rosler concluyó la entrevista, presionando el botón para llamar al guardia para que pudieran dejarlo salir. Sin embargo, nadie vino. Durante varios largos minutos, Rosler siguió hablando mientras presionaba el botón, pero aún así nadie vino por él. Rosler afirmó que Kemper percibía muy bien su estado mental y creía que debía haber parecido ansioso. El asesino le dijo que se relajara y luego dijo: «Si esto se volviera un caos aquí, tendrías serios problemas, ¿no es así? Podría arrancarte la cabeza y ponerla sobre la mesa para que saludara al guardia». Rosler intentó dar la impresión de que tenía una forma de defenderse y entonces, finalmente, llegó el guardia. Kemper afirmó que solo estaba bromeando, pero Rosler estaba tan alterado que supo que nunca volvería a entrar solo. John Douglas, por su parte, ha admitido que le cae bien Kemper y señaló que era uno de los reclusos más inteligentes que había entrevistado. Dijo que era amigable, abierto, sensible y que tenía buen sentido del humor. También afirmó que el asesino serial disfrutaba mucho hablar y era muy consciente de sí mismo. Al conocerlo por primera vez, Douglas notó su enorme tamaño y escribió: «Podría habernos partido a cualquiera de nosotros en dos con facilidad». Inicialmente, Kemper intentó mentir, pero Douglas y Rosler se dieron cuenta de esto y finalmente él se relajó y comenzó a hablar más abiertamente. Douglas informó que Kemper solo se emocionaba al reflexionar sobre el trato que le daba su madre. Él creía que Clanel lo odiaba porque se parecía a su padre y admitió que mientras ella lo encerraba en un sótano oscuro, él dejaba que su resentimiento y enojo hacia el sexo opuesto crecieran. Clanel le había hecho sentir que era peligroso y vergonzoso. Esto reforzaba la idea de que Kemper era muy consciente de sus acciones y de sí mismo. Douglas y Rosler también señalaron que, al hablar de sus problemas, a menudo usaba términos y etiquetas psiquiátricas que había aprendido a través de sus evaluaciones. Douglas y Rosler también concluyeron que Kemper veía lo que les hacía a las mujeres como un juego y que tenía un talento sorprendente para hacer que los demás se sintieran cómodos y seguros. Douglas escribió que este tipo de información empezaría a sugerir algo importante. Las suposiciones, las señales verbales, el lenguaje corporal y demás que usamos para evaluar a otras personas a menudo no funcionan con los sociópatas. También resumió el enfoque de Kemper y sus objetivos finales con 3 palabras: manipulación, dominación, control. El trío también habló sobre cómo el asesino serial fantaseaba con matar incluso cuando era niño y que su fantasía principal siempre fue matar a su madre. Antes de que finalmente lo hiciera, a menudo se colaba silenciosamente en su habitación por la noche mientras ella dormía e imaginaba que por fin estaba llevando a cabo el horrible acto. Douglas sentía que Clanel había contribuido a convertir a su hijo en un asesino y que cada mujer que fue asesinada, aparte de ella, había sido asesinada como práctica. El psiquiatra Donald Lund, quien entrevistó a Kemper después de su arresto, sentía que era un tipo de hombre y asesino muy diferente a John Frazier y Herbert Mullin, señalando que él era completamente consciente de lo que hacía y disfrutaba de su perversión. También creía que su agresión sexual provenía de la ira infantil y fantasías violentas, y observó que la difícil relación de Kemper con su madre era una característica común entre los sádicos sexuales, en los que el acto de matar a la madre se introduce en el mundo de la fantasía y se convierte en un poderoso aspecto de la excitación sexual. Lund también concluyó que todo para Kemper había comenzado una vez que fue separado de su amado padre. Él culpaba a su madre por su separación y la ausencia de su padre en su vida. Lund señaló que Kemper quería una relación satisfactoria con una mujer.
pero se sentía tan insuficiente que terminaba matándolas en su lugar. También afirmó que la atención psiquiátrica que recibió cuando era adolescente no había sido suficiente para él, y que un tratamiento efectivo para que la vida de Kemper hubiera sido distinta habría tenido que darse mucho antes de lo que ocurrió. Kemper pasó la mayor parte de su tiempo en la cárcel entre la población general. Él dejó sus numerosas funciones en prisión en 2015 cuando sufrió un derrame cerebral a los 67 años, lo que lo dejó con una discapacidad. Y un año después recibió su primera falta disciplinaria por no proporcionar una muestra de orina. Actualmente tiene 72 años y será elegible para libertad condicional nuevamente en 2024. David Weber, el medio hermano de Kemper, siente un gran alivio cada vez que se entera de que al asesino de 2 metros con 6 centímetros le han negado la libertad condicional. Él cree que el hombre de 72 años ha guardado hasta un 30% de la verdad para sí mismo y dice que vive con miedo al día en que alguien decida dejar en libertad a Kemper. Además, le dijo al New Zealand Herald que ambos tienen miembros de su familia extendida que afirman que cazarían al asesino serial si alguna vez llegara a salir. Algo que, según se informa, su propio padre intentó hacer cuando salió la noticia de que Kemper era un asesino. Según David, cuando mis padres se enteraron de que fue Kemper quien mató a las chicas, mi papá desapareció durante 2 o 3 días con sus armas. Regresó y nos mudamos de nuevo. Supongo que tu intención era matarlo, pero no pudiste hacerlo sin lastimar a alguien inocente. También afirma que la familia se distanció después de la condena de Kemper y que él y sus padres se mudaron 18 veces antes de que cumpliera 16 años, algo de lo que culpa a Susan y Alan, quienes, según él, siempre le decían a Kemper dónde estaban. Las hermanas también, según se informa, creen que Kemper es una buena persona que hizo cosas malas. David culpa a Clanell por cómo resultó Kemper, describiéndola como una psicópata alcohólica total, mientras que las hermanas culpan a su padre. David afirma que la mitad de la familia que cree que Kemper es un buen hombre, en el fondo, lo trató a él como la oveja negra, y a menudo lo dejaban fuera de los eventos familiares y se olvidaban de él cuando se trataba de Navidades y cumpleaños. Tanto Alan como Susan, esta última fallecida en 2013, supuestamente repudiaron a David ya en la adultez. Edmund Kemper, aunque indudablemente malvado hasta la médula, es un asesino que nos recuerda que incluso los peores criminales son humanos. A lo largo de los años ha dado innumerables entrevistas y muchos escritores y periodistas, tras esa experiencia, han señalado que Kemper es un hombre solitario, un niño joven cuyos padres no lo amaron de la manera que él necesitaba y un asesino algo arrepentido. También es un hombre que abusó de cadáveres, se aprovechó de mujeres jóvenes vulnerables que confiaban en él y un manipulador calculador que observaba en silencio y usaba todo lo que notaba a su favor. Algo que John Douglas notó cuando descubrió que Kemper frecuentaba el jury room con las fuerzas del orden locales, e incluso Douglas, quien disfrutaba de la compañía del asesino de 2 metros con 6 durante las entrevistas, ha dejado una cosa muy clara. No puedes rehabilitar a alguien así.